Bueno, hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan todos ustedes. A mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos, tanto aquí por el Facebook, mientras se conecta ahí por el retraso. Aquí en el radio estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves. ¿Okay? De los jueves, ¿por qué? También estamos los miércoles a las 7:30 de la tarde-noche. ¿Okay? Ojalá y esté todo bien, el audio y todo. Hoy vamos a comenzar. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. También un saludo para ti que nos escuchas por Radio Esperanza. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí por el 1140 de la AM en Monterrey, Nuevo León, México. Recibe un saludo. Te vamos a dar las vías de comunicación por si quieres comunicarte con nosotros. El teléfono que tenemos hoy a tu disposición es un celular, es el 811-077-7087. Te lo voy a repetir para lo que gustes y mandes, el 811-077-7087. Hoy que pues otra vez no estamos en cabina hasta que el Señor nos levante el castigo a todos, transmitiendo desde acá, desde nuestras oficinas en el centro de San Nicolás de los Garza. También te voy a dar nuestro correo electrónico. El correo electrónico es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo a la palabra @hotmail.com. También podemos estar en contacto vía Facebook. Si tú nos escuchas en radio, igual en Facebook podemos estar en contacto. Nuestro Facebook es Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet, si gustas visitarla. Nuestra página es www.volviendoalapalabra.com. También para lo que gustes y mandes, tanto en el Facebook como en la página de internet, también en nuestro canal de YouTube, ahí te podrías ligar. Estamos subiendo constantemente nuestras predicaciones, lo que hacemos tanto los jueves, los miércoles, los domingos, todo lo que hacemos en la semana, y lo estamos constantemente actualizando y ojalá y te sean de bendición. ¿Ok? Así es que vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Con esta situación que estamos pasando, con Dios hablando tan fuertemente al mundo, pero principalmente a su iglesia. Yo creo que es tiempo, y hemos estado hablando de eso las últimas semanas, de preguntar qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que no le ha gustado a Dios. Y yo no sé si tú te lo has preguntado. Desde luego que personalmente, ¿sí? Individualmente, Dios lo que ha querido siempre de su iglesia es la santidad, ¿ok? Y eso es lo que es una gran parte de lo que Dios quiere señalarnos, la falta de santidad, ¿ok? Eso es lo que a Dios no lo tiene conforme, y por eso nos está gritando tan fuertemente que, bueno, tan fuertemente que hoy nos tiene a todos asustados o guardados, ¿no? O por lo menos deberíamos de estarlo. Pero también como iglesia, ¿sí? Como grupo, como denominaciones, también el Señor tiene algo que decirnos. Y sigo yo creyendo que lo más triste es que esta pandemia pasará, que el virus pasará y que el cristianismo y la iglesia seguirá siendo igual. Es decir, que no habrán escuchado lo que Dios quiere decirnos. Y eso en realidad es muy triste, hermanos, muy triste. Y ha de ser triste también para el Señor, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Cómo hemos llegado hasta acá? ¿Sí? Y hoy, para ver esto, cómo hemos llegado hasta acá, vamos a hablar de la historia de la iglesia. ¿De dónde viene esa iglesia a la que hoy asistimos, hermano? ¿Cómo saber si estoy en la religión correcta, en la iglesia correcta, si acudimos a la denominación correcta? ¿Cómo saberlo, hermano? Es algo tan
Ayer nuestro hermano Pablo predicaba aquí en Radio Esperanza y hablaba de esto, de que es tiempo de examinarnos, de preguntarnos, hermano. Se trata de que Dios nos cierra las puertas a nuestras congregaciones y no se trata solo de irnos y esperar hasta que el Señor la quiera abrir. Se trata de preguntarnos qué está pasando, por qué las cerró. Y dentro de todo lo que tenemos que preguntarnos es examinarnos. A esa iglesia donde yo acudo, ¿es la iglesia correcta? ¿De dónde salió? ¿De dónde nació? ¿Quién la fundó? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que cree? Hay gente que acude a una iglesia sin siquiera saber exactamente su doctrina, lo que cree. Y eso es súper importante. ¿De dónde viene la iglesia? ¿Cuál es? Para saber esto, tenemos que estudiar la historia de la iglesia. Tal vez ya has escuchado, por ejemplo, a la iglesia católica decir, nosotros somos la iglesia que Cristo fundó. ¿Te has preguntado, es cierto? ¿No es cierto? ¿Cristo fundó una iglesia? ¿Cristo no fundó una iglesia? Y si la fundó, ¿es esa iglesia o es la mía? Porque en algo tienen razón los católicos cuando platican o discuten con algún protestante, dicen, ¿cuándo nació tu iglesia? Ninguna iglesia protestante excede del año 1500 de la Reforma, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estuvieron las iglesias evangélicas? ¿Dónde estuvo la iglesia pentecostal? ¿Dónde estuvo la iglesia bautista? Es que no siempre han existido. Caray, entonces, ¿cómo está este asunto? ¿No? Pero Dios iba a edificar una iglesia, claro que sí. ¿Sí? No necesariamente edificar que habla de un edificio, ¿verdad? Pero el Señor dijo en Mateo 16:18, hablando de Cristo mismo, ¿sí? Sí, él mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí no nos detendremos a ver quién es la roca, que claro está que es Cristo. ¿Cómo saberlo? Esto es tan sencillo, hermano, que por ejemplo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok, y ahí vemos que claro que el Señor tiene la intención de levantar una iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Contra la roca? ¿Contra Cristo? ¿Contra la iglesia? Hay quien dice, no, es contra la iglesia, o sea, las puertas del Hades no podrán contra ella. El Hades es el infierno, ¿no? Es decir, la iglesia entonces un día bajará al infierno y saldrá de ahí. No, mira, ¿cómo saber si la roca es Pedro, si la roca es la iglesia, si la roca quién es? Es que solo hay alguien que ha bajado al Hades y ha salido de él. Solo ha habido uno y solamente habrá uno. Y ese se llama Jesucristo. Él es la roca. Las puertas del Hades no pudieron detenerlo. Ok, pero eso es de pasadita. Ok, lo que vemos es la intención del Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor iba a levantar una iglesia. Ok, y luego tendríamos que seguir. ¿Y qué es una iglesia? ¿Sí? ¿Es ese edificio? ¿Es una religión? ¿O qué es una iglesia? ¿Ok? En el diccionario es la palabra griega eklesia, que significa llamados fuera. Esa es la iglesia. Son personas que han sido llamadas fuera de. ¿Sí? ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Esa es la iglesia. Personas, un grupo de personas que han sido llamadas por Dios fuera del mundo. Allá en Juan 17, Jesucristo dijo, no son del mundo. No están en el mundo, pero no son del mundo. Esa es una iglesia. Personas que han sido llamadas por Jesús a salir, a abandonar el mundo sin dejarlo físicamente. Estando en él físicamente, salir del mundo. Esa es una iglesia. Entonces, una iglesia no es un edificio, una iglesia no es una religión, una iglesia no es un local, una iglesia no es una denominación. La iglesia somos personas.
personas. Y si tú ves el uso que se le da a la palabra, así se ve, por ejemplo, en 1 Corintios 16:19, dice: las iglesias de Asia os saludan. ¿Quiénes? ¿Cómo que nos saludan las iglesias? ¿Los edificios saludan ahora? ¿Las religiones? No, las personas son las que saludan, ¿verdad? Personas. La iglesia es el grupo de personas que han abandonado el mundo, aún viviendo en él, han abandonado el mundo. ¿Okay? Y el Señor, esto es tan importante porque esta es la idea del Señor. Tener una iglesia, un grupo de personas, un grupo de llamados, un pequeño remanente, ¿sí? Que un día el Señor vendrá por ellos. Dice en Efesios 5:27, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él viene por una iglesia, es decir, por un grupo de personas que van a ser santos y sin mancha, puros. Entonces tú eres de la iglesia del Señor. Aquí ya nos da la clave, hermano, y yo creo que llegamos al final del tema de hoy muy pronto. ¿Cómo se distingue la iglesia del Señor? No se distingue porque es la más viejita, ¿no? Hay quien dice, somos la iglesia que Cristo fundó, tenemos 2000 y tantos años allá en Mateo 18. Para empezar, eso es pura mentira, pero así no se distingue la iglesia, ¿sí? Oye, pero nosotros somos la iglesia que va a ir al cielo porque el edificio, no, la iglesia del Señor camina en santidad. No son edificios, no son templos, no en día. No existen templos, hermano. No existen templos. No se reúne la iglesia en templos. El templo somos las personas. Dice 2 Corintios 6:16 y 1 Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu? Es decir, las personas a las que fueron llamadas y fueron llamadas fuera del mundo, el Señor hizo en ellas su morada y su templo. Dime si esto no es maravilloso. Esa es la iglesia, no una religión, no un edificio, no un lugar. Bueno, pero ok, ya estamos en eso. Y entonces lo que hoy conocemos como iglesia, ¿cuál es su historia? ¿Dónde nació la iglesia? ¿En dónde se nos mezclaron esta iglesia de la que hoy hablamos con los edificios? ¿En dónde la iglesia esta de la que hoy hablamos se nos convirtió en religión? ¿En dónde, hermano? ¿En dónde está ese cambio, digamos? Vamos a empezar a ver la historia de la iglesia. La iglesia cristiana nace en el libro de Hechos. Ahí se ve su nacimiento. Si vamos a Hechos 1:4, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la promesa del Señor. Y luego vemos que esto se cumplió en Hechos 2, el día de Pentecostés. En Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí se cumplió la promesa del Señor de que vendría su Espíritu Santo. Y acuérdate, la iglesia, ¿qué es? La iglesia son las personas que son
templo del Espíritu Santo. Y ahí nació la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene a la tierra, ahí nace la iglesia. Sí, con la primera persona que entró, ahí nació la iglesia. En este caso, cayó sobre estos que estaban ahí el día de Pentecostés. 120 personas y ahí comenzó la iglesia. Y después ahí en el mismo libro de Hechos, se ve cómo crece rápidamente. Si tú avanzas por el libro de Hechos, por ejemplo, en el 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate. Yo no sé cuántas personas tiene la iglesia a la que tú vas, pero ahí en un día se le sumaron 3,000 personas a la iglesia del Señor. En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Pero también ahí mismo vemos cómo comenzó a ser perseguida y cómo trataban de callarlos. ¿Okay? Por ejemplo, en Hechos 4:16 los apresan y dicen, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Estaban hablando en el nombre de Jesús. En Hechos 6:9 se levantaron unos de la sinagoga, de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no resistían la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Esta es otra característica de la iglesia, ¿sí? Siempre fue maltratada. ¿Por quién? Por el mundo. Jesús así dijo a sus discípulos. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborrecieron primero. Esta es una marca importantísima de la iglesia del Señor. Es aborrecida por el mundo. A Pablo le pasó muchas veces. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11:23 lo estaban maltratando y él da las marcas de los ministros de Cristo. En el 11:23 dice, son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he naufragado en alta mar. Esa es la iglesia. Esta es la iglesia que Cristo fundó, la que estamos leyendo en el libro de Hechos. No se trata de cuántos años tiene la iglesia. Esta es la iglesia que Cristo fundó, ¿sí? No se trata de nombre. No se trata de eso. Se trata de las características. Ya vimos 2. 1, santidad. Y 2, aborrecida por el mundo. ¿Qué más quieres? Ya con esto podrías examinar ahora sí la iglesia a la que perteneces. Santidad y aborrecida por el mundo. Y ya con esto principalmente debes de examinar tu vida. Santidad y el mundo te aborrece, eres de la iglesia de Cristo. Dice en Juan 16:32, la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado. Y me dejarán solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción. Esa es la marca de la iglesia cristiana. Dice en 2 de Timoteo 3:10 Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y luego dice, persecuciones, padecimientos como los que tuve en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y termina diciendo en el 3:12, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es la iglesia que Cristo fundó. ¿A poco se parece algo a la iglesia católica? Cualquiera, tú que me escuchas, yo diríamos, claro que no, en nada. Pero lo triste es que tampoco se parece a la iglesia evangélica.
En la semana pasada hacíamos esa comparación entre la iglesia evangélica y la iglesia católica y veíamos las similitudes, ¿sí? No en lo que creen, sino en lo errado que están, ¿sí? Pero cada quien hierra para un lado, cada quien tira para el monte, nomás que tiran para diferentes montes, ¿no? Entonces, esta es la iglesia que el Señor fundó, que el Señor dejó. Y ahí en el libro de Hechos se ve cómo crece todos esos años del libro de Hechos. Entre el año 50 y 70 se redactaron los evangelios sinópticos y la mayoría del Nuevo Testamento, menos los libros de Juan. Los cristianos eran dispersados, perseguidos cada vez más. Juan escribió entre el año 85 y 90, tanto su evangelio, sus epístolas y por último alrededor del año 95 escribió Apocalipsis. Y Juan murió en el año 100, el apóstol Juan, y con él terminó la era apostólica, ¿sí? Es decir, podríamos dividir la iglesia, la historia de la iglesia así, ¿sí? La iglesia es en este tiempo, la iglesia apostólica, ¿ok? Comenzó en Pentecostés y terminó aproximadamente en el año 100, ¿ok? Después del año comenzó lo que se conoce como la iglesia primitiva, ¿ok? La iglesia cristiana siguió creciendo, pero siguió siendo perseguida por todo. En Roma era maltratada y por los mismos judíos era maltratada. Los cristianos tenían que permanecer ocultos, pero estamos hablando de una época, sí, claro, donde no había sacerdotes ni papas, ¿ok? ¿Dónde podría haber un papa si la iglesia está siendo perseguida? En este tiempo, la cristiandad se vivía en secreto, en casas ocultos, en catacumbas, y sin embargo crecía en número, ¿ok? La historia de la iglesia se centra mayormente en este periodo en Roma, y a Roma le preocupaba esta nueva secta, como ellos le llamaban. Roma era enemiga de los cristianos. Por eso los capturaban, los echaban a los leones, los crucificaban, eran despreciados en el Coliseo, eran exhibidos. Y todo esto lo hacían para disminuirlos, para que la gente tuviera miedo de hacerse cristiano, pero al contrario, el cristianismo seguía creciendo. Así era la vida cristiana. Perseguidos, no tenían templos, vivían escondidos, pero el cristianismo seguía y crecía gracias a la sangre de los mártires, dispuestos a vivir como Jesús y a dar su vida a causa del evangelio. Eso sí, algunas veces tenían ganas de organizarse, pero siempre cuando empezaban a tener, no sé, un lugar de reunión, los romanos se las destruían, ¿ok? Y así era la iglesia primitiva, ¿ok? La iglesia primitiva, ya vimos la apostólica hasta el año 100 aproximadamente, la primitiva del 100 al 300 y algo, al 313, ¿ok? Pero tienes que ver cómo la apostólica y la primitiva tienen en común, ¿qué cosa? La persecución y el sufrimiento, ¿ok? Pero en Roma llega un emperador, Constantino, que se convirtió al cristianismo, entre comillas, y él empezó a cuidar, a proteger al cristianismo. Él publicó un decreto de tolerancia, ¿ok? Y él quería unir a los cristianos con los romanos. Él legalizó la religión cristiana, entre comillas, porque en realidad lo que hizo es mezclarla con sus religiones paganas. Esto sucedió a partir del año 313 en adelante. Y entonces el cristianismo, pero aquí hay que ponerle comillas, el cristianismo, entre comillas, dejó de ser perseguido. De hecho, más adelantito pasó de ser perseguido a ser reconocido. Se emparejó con las demás religiones paganas, incluso con el judaísmo. Se hizo una religión igual que los demás, ¿ok? Los cristianos pensaron que era una bendición, ¿ok? Pero no fue así, ¿sí? Claro que hubo muchos que reconocieron que esto no era bueno para la iglesia.
porque Dios siempre guarda un remanente, ¿ok? Pero fue Constantino el que legalizó, como quien dice, el cristianismo, pero le fue metiendo dioses paganos. Constantino, de hecho, es el primero que se da a sí mismo el nombre de sumo pontífice. ¿Te suena esto? Sumo pontífice. Los católicos tienen, según una historia que hicieron muchos años después, donde dicen que el primer papa es Pedro. Bueno, el primer sumo pontífice es Constantino, ¿ok? Y el cristianismo empezó a tener privilegios, ¿sí? De hecho, ahora comenzaron ellos a perseguir herejes y eran tomados para cosas políticas, para cosas de gobierno. Y Constantino construyó los primeros templos, así tal como hoy los conocemos o parecidos a los católicos, ¿no? Construcciones hermosas, ¿sí? Y comenzó a gozar de una paz, la iglesia, entre comillas. Y ahí el cristianismo creció aún más, ¿sí? Entre comillas otra vez, porque al dejar de ser perseguido, al ser la religión oficial, muchos se unían a este cristianismo, tal como hoy sucede. Hay personitas que nacen y nacen siendo católicos, ¿sí? Ni se les pregunta ni nada. Nacen siendo católicos. Era la religión oficial. Hoy es la religión oficial, la religión católica. Y lo que parecía ser un triunfo de la iglesia cristiana, yo creo que fue la peor derrota, ¿sí? Ahí es donde la iglesia no distingue lo bueno de lo malo. ¿Qué de bueno podía tener que la iglesia fuera perseguida? Que todo el que se convertía de verdad. Sabía que venía a arriesgar su vida. ¿Y qué de malo puede tener que ya no sea perseguida? Que muchos entraron porque era fácil entrar, tal como hoy sigue sucediendo. Repite una oración y ya estás adentro de ella. ¿Ok? Es decir, la iglesia desde aquel entonces se llenó de falsos conversos, de falsos cristianos. Y antes la persecución era la que mantenía la iglesia pura, pero después se comenzó a contaminar. ¿Ok? Es en este periodo, después de Constantino, donde a la iglesia cristiana se le comenzó a llamar católica. Es decir, aunque no tenemos una fecha exacta, claro que hubo un tiempo que llamar iglesia católica era igual a iglesia cristiana, ¿sí? Era la iglesia cristiana y era la única que había, no había más denominaciones. Iglesia cristiana era igual a iglesia católica, ¿ok? Ahora, pero ya llegando a este tiempo, compara esta iglesia con la iglesia apostólica. Compara esta iglesia con la iglesia primitiva y ya no se parecían en nada. Igual como tenemos que hacer hoy. Puede ser la iglesia de Cristo, una iglesia cómoda, como estaba, una iglesia con poder, con privilegios, con relación con el Estado, una iglesia que ponía y quitaba emperadores, ponía y quitaba gobernantes, una iglesia que asesinaba y perseguía a los que hablaban en su contra. ¿Puede ser esto una iglesia de Cristo? Y sin embargo ya se le llamaba, seguía llamándosele más bien la iglesia cristiana, la iglesia católica. ¿Ok? Entonces, siempre se ha tratado de lo que se cree, creer en Jesucristo, de tal manera que te lleva a vivir en santidad. Y de tal manera que ese creer en Jesucristo te hace ser aborrecido por los demás. Estas son las dos características de la iglesia de Cristo. Así se distingue la iglesia verdadera. ¿Okay? Luego entonces, a este periodo de Constantino, se le llamaba, es la iglesia imperial. ¿Ok? ¿Sí? Ya tenemos 3 periodos. La iglesia imperial por el Imperio Romano. ¿Ok? Bueno, y desde ahí, desde el año 380, digamos, hasta la Reforma Protestante de 1517, es este periodo de la iglesia.
¿Qué pasó aquí? Se fortaleció tal nombre, la Iglesia Católica. Y era conocida, esta es la Iglesia cristiana, la Iglesia Católica. Nació el papado y llegó para quedarse. Y los papas tenían poder ilimitado. Reyes y gobernadores se arrodillaban ante ellos. Tenían poder absoluto. Y claro, se fueron separando cada vez más de la sana doctrina, cada vez más de lo que creía la Iglesia de Cristo, cada vez más de lo que creían los apóstoles. ¿Sí? En la época del papado, en este periodo, hubo papas asesinos. ¿Te imaginas esto? Honorio, primero, es el papa más asesino de la historia. Pero, por ejemplo, el papa Sergio III llegó al trono en el año 904 asesinando a su antecesor, a un papa, a Pablo III. Asesinó a su madre y su sobrina antes de ser papa para heredar esas fortunas. Imagínate. Juan Pablo I empezó a checar los documentos del Banco del Vaticano también y un día amaneció muerto. Benedicto IX fue el papa más indecente y prosaico. Y papas posteriores como Víctor III dice de este Benedicto que fue el papa más vil, execrable, asqueroso, que me estremezco de pensar en ello. Este papa hacía orgías, compraba prostitutas y esa era la religión cristiana, hermano. Imagínate de lo que estamos hablando. Imagínate de lo que estamos hablando. Aunque es la iglesia que Cristo fundó, no, Dios no funda estas asquerosidades. Sin embargo, para el mundo, igual que hoy, ahora que pasó Semana Santa, oye, la iglesia cristiana celebra la Semana Santa. No es así. Es la iglesia católica, ¿sí? Es la iglesia católica y nada tiene que ver con el cristianismo verdadero. Ojalá y sigas con nosotros. Antes de continuar, te voy a repetir el teléfono que tenemos aquí para recibir tu llamada, tu comentario, tu petición, lo que tú quieras. Es el 811-077-7087. Y también puedes mandarnos un correo electrónico. Nuestro correo es @hotmail.com. Y mi número de celular personal, pero al terminar el programa y te puedo atender, es el 818-252-8607. Un saludo a todos y a mis hermanos que están acá en Facebook. Bendiciones. Y vamos a continuar, ¿ok? ¿Qué más hizo en todo este periodo? Bueno, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Agregaron muchos dogmas, cosas que los fueron separando de la Biblia. Sí, en el 375 inventaron la veneración a los ángeles. Y ya ahí en el 375 comenzaron a usar imágenes, imagínate. En el 381 comenzaron a orar a María. En el 394 las misas como rito diario. En el 553 María fue declarada Virgen Eterna. En el 850 empezaron a usar agua bendita. En el 1079 se impuso el celibato a los sacerdotes. Y ojo, porque estamos hablando de la historia de la iglesia cristiana, entre comillas. Y hablar de la iglesia cristiana es hablar de la iglesia católica. Y mira todas las herejías que cometían. Y sin embargo, esta era la iglesia cristiana, entre comillas. Y podríamos seguir, ¿sí? En el 1215 implementaron la confesión a un sacerdote. En 1229 prohibieron la Biblia. Fue prohibida la lectura de la Biblia para los laicos. Solo los sacerdotes, los monjes y el clero la podían leer. Fue el Papa Inocencio II el que hizo tal prohibición. ¿Okay? Y por eso vivían confiados, porque nadie leía la Biblia. Yo creo que tú que me escuchas, no sé qué edad tengas, pero te acuerdas, tu papi o tal vez tu abuelita o abuelito te platican Biblia, no la conocían. Es decir, todavía es muy reciente que estaba prohibida la Biblia hasta que vino la Reforma
protestante. ¿Has escuchado? A veces los católicos nos presumen y dicen, pero la iglesia la hicimos nosotros. Ahí hay un padrecito que sube sus tonterías al YouTube y dicen, no, la iglesia católica hizo la Biblia. Para empezar, ni es cierto, ¿no? Para empezar, ni es cierto. Pero lo que sí es verdad es que todos tenemos una Biblia, incluidos los católicos, gracias a la Reforma Protestante. ¿Okay? Porque una gran lucha de la Reforma Protestante era que todos tuvieran una Biblia. ¿Sí? Es decir, oye, la iglesia hizo la Biblia y te la prohibía leerla. ¿Sí? Nadie la podía leer. Hoy parece que ya te dejan leerla, pero ¿para qué? Pues si es igual, ellos dicen, leas lo que leas, los únicos que la podemos interpretar somos nosotros. Si tú lees algo y dice que es negro, pero la iglesia católica dice que es blanco, tienes que creer lo que ellos creen. Imagínate. Tú puedes llegar a un lado donde prohíbe tener imágenes, pero si la iglesia te dice, no, sí podemos tener imágenes, tienes que creer lo que la iglesia dice. ¡Qué tontería! ¿Okay? Y sin embargo hay quien lo cree. Pero entonces vino la Reforma Protestante y fue con un monje católico, Martín Lutero. Y te digo, entre muchas cosas que logró, es esto, que la iglesia perdiera el dominio de la Biblia. Y la Biblia comenzó a ser traducida a varios idiomas. Lutero la tradujo al alemán, Tyndale la tradujo al inglés y así fue creciendo. ¿Ok? Imagínate, entre esto que estaban imprimiendo la Biblia, un día en 1526, la Iglesia Católica se reunió para quemar versiones del Nuevo Testamento impreso por Tyndale. Imagínate, ¿será esa una iglesia de Dios? ¿Una iglesia que quema los Nuevos Testamentos? Sin embargo, la Reforma ya había ganado, ¿sí? Ya nada pudo detener la impresión de la Biblia y fue como mucho pueblo entonces empezó a abrir los ojos. Aunque la iglesia católica siempre fue una gran represora. ¿Ok? ¿Cómo se defendió de esto la iglesia católica? Haciendo más dogmas. En 1545 declararon que la Biblia y la tradición era lo mismo. Es decir, como la gente ya leía la Biblia y la gente se daba cuenta que lo que la iglesia les había enseñado no estaba en la Biblia, entonces lo que ellos dijeron, no, es que esto lo recibimos directo nosotros, nos lo trajo el Espíritu Santo una noche de borrachera, yo creo, ¿sí? Y ahora, y es igual, es al mismo nivel que la Biblia. Tienes que creer todo lo que nosotros inventamos. Bueno, no inventamos, sino que un día que estábamos tomando y con prostitutas, decían los papas, nos llegó la revelación. Imagínate eso. Pero es a lo que la iglesia llama tradición. Y para ellos es lo mismo, tiene el mismo valor, el mismo peso que la palabra de Dios, que es la Biblia. Imagínate, aunque contradiga, ellos dicen que es igual, hasta que ya no pudieron sostener la prohibición. Y mira esto, fue en 1962. Por eso te decía, nuestros abuelos no conocían la Biblia. 1962 levantaron la prohibición de leer la Biblia. Hace 60 años, hermano. ¿Sí? ¿A poco esta es la iglesia que Cristo fundó? Una iglesia que no quería que el pueblo leyera la Biblia. Es fácil darse cuenta que no. La iglesia católica no es la iglesia de Cristo. Ok, pero ya avanzamos hasta la Reforma Protestante. Ok, y a la que tú acudes, ¿si es la iglesia de Cristo? ¿Sabes de dónde salió? ¿Sí? Porque hoy lo que se ve, y es increíble, en lo que llamamos cristianismo evangélico, son miles de denominaciones. De hecho, por eso se burlan de nosotros. Tantas denominaciones. Pentecostal, carismático, neopentecostal, metodista, bautista, reformados, luteranos y más los que se acumulen. Unos que dicen, nosotros no tenemos, son compañerismo cristiano nada más. ¿Okay? ¿Sabes cuántas denominaciones existen? Adventistas, puritanos, presbiterianos, y episcopales, independientes y corrientes nuevas como el G12 y todo eso. ¿De dónde salió?
volvemos a la Reforma. Cuando empezó la Reforma en Alemania, no solo fue ahí, ¿ok? Se llevó como que en varias, ¿cómo decirlo? En varios frentes, ¿ok? Lutero fue ahí en Alemania, pero Calvino estaba haciendo lo propio en Suiza. John Hus estaba en Escocia. Es decir, fueron varios reformadores y de ahí empezaron a surgir las iglesias. Por ejemplo, en Escocia surgió la presbiteriana, perdón. En Inglaterra la anabautista. En Alemania la luterana, desde luego. Pero desde el principio, ¿por qué empezaron así los nombres? Desde el principio surgieron diferencias. Algo que sí, alguien le decía a Lutero que podía pasar. Y pasó. ¿No crees que al liberar la Biblia, lo que van a surgir son muchas malas interpretaciones? Y pasó. Pero Lutero se mantuvo. Aunque suceda eso, el pueblo tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios la que te va a proteger de esas malas interpretaciones. ¿Sí? Es decir, oye, hoy mismo, no sé, alguien se convierte hoy y yo no sé cómo le hace, hermano, para a cuál iglesia ir. Tú mismo que me estás escuchando, esa es una duda que yo he tenido desde que conocí al Señor y después empecé a conocer cristianos. ¿Cómo le haces para saber a qué iglesia ir? ¿Cómo te uniste a la iglesia a la que hoy acudes? Bueno, acudías porque está cerrada. ¿Cómo le haces? ¿Al Tin Marín lanzas un volado porque te queda más cerca, porque está bonita la fachada? ¿Cómo le haces, hermano? ¿Cómo le haces? ¿Sí? ¿Cómo nacieron tantas? ¿Ok? Te decía, Lutero comenzó la luterana, pero todavía Lutero traía muchas creencias católicas. Por ejemplo, él todavía creía en la ascensión de María, imagínate, en que fue siempre virgen. En ese sentido, es Calvino el que más se separó de la iglesia católica. Calvino prácticamente rechazó todos los sacramentos de la iglesia católica. ¿Ok? Lutero se quedó aún con algunas tradiciones. Pero de ahí empezaron a salir, ¿sí? Aunque todas dicen, hoy las que hablamos, todas las denominaciones, dicen creer lo mismo. Es decir, si tú preguntas a un cristiano, ¿qué cree el cristiano? Que Cristo murió por mí. Ya es todo. En eso coinciden anabaptistas, bautistas, pentecostales, reformados, presbiterianos, todos, ¿no? Pero en todo lo demás se van separando, no todas creen lo mismo. Entonces desde ahí nace la pregunta con la que hoy comenzamos. ¿A poco todas son correctas? ¿Cómo se empezaron a separar? Lutero y Calvino tuvieron diferencias. Lutero fundó la iglesia luterana, ¿sí? Y Calvino se fue por otro lado y de ahí surgieron, es más, de Calvino surgieron más las iglesias que hoy conocemos como cristianas, ¿sí? De ahí. Calvino fundó la iglesia reformada en 1520. Como un arbolito, hermano, al que le van saliendo ramitas. De hecho, por ahí tenemos algo que llamamos nosotros un dibujito, que es el árbol de la iglesia. Si tú quisieras tenerlo, danos tu correo electrónico, sea aquí por el Facebook, sea en un correo electrónico, sea en un mensaje de texto o en una llamadita, y te podemos pasar esto que se conoce así como el árbol de la iglesia. Cómo fueron surgiendo ramitas y ramitas y ramitas. Te decía, Calvino fundó la iglesia reformada en 1520 y de ahí salieron los anabaptistas en 1525. ¿Por qué? Porque había unos dentro de la iglesia reformada que querían una reforma más grande, ¿sí? Más grande todavía. Había cosas que no le gustaban de los reformados de Calvino y se separaron. Pero aquí hay algo súper importante. ¿Sabías que los protestantes también tuvieron como que su inquisición? Así como la iglesia católica hubo un tiempo que perseguía a las iglesias protestantes.
Hubo un tiempo, en este tiempo de Calvino, que también perseguían a los que no pensaban como ellos y también mataban anabaptistas y católicos. Qué increíble, hermano. Entonces, si te fijas, ya estamos en algo que tenemos que ver. Oye, pero ahora sí es la iglesia cristiana, ¿no? Porque ya salimos de la iglesia católica y empezaron a salir ramitas correctas. Mira, Lutero por un lado, Calvino por el otro lado. ¿Serán las iglesias correctas? Yo me pregunto, ¿será una iglesia del Señor alguien que asesina a alguien que no cree como él? ¿Tendrán el Espíritu Santo? Y sin embargo, de ese camino venimos todos los protestantes, ¿ok? De esta ramita de Calvino, de ahí nacen todos los demás. La iglesia reformada, por ejemplo, llegó a Inglaterra cuando el rey Enrique VIII rompió con la iglesia católica y ahí se le llamó anglicana. Y luego de ahí, de Inglaterra, de la iglesia anglicana, salieron más ramas. De aquí es donde salió la iglesia bautista en 1609, aunque se hizo oficial hasta 1644. De la iglesia anglicana salió también la iglesia metodista, ¿sí? Como un movimiento encabezado por John Wesley y George Whitefield. ¿Sí? Estos tenían un grupo que se reunía a estudiar la Biblia, visitaba a pobres y enfermos. ¿Okay? Wesley fue quien envió misioneros a Norteamérica y él mismo venía a Norteamérica. Y Jonathan Edwards fueron los principales predicadores que trajeron acá a América el conocimiento. Desde 1760 es la Iglesia Metodista Episcopal. En 1784 se hizo oficial en Estados Unidos. Los metodistas John Wesley, que creen en el libre albedrío, no en la predestinación, creen en la Trinidad, el bautismo, la cena del Señor, el pecado original, bautizan niños como la católica. Esta es parte importante de su credo. Los bautistas tienen un credo parecido. Salen también de la iglesia anglicana, en principios del siglo XVII. No tienen un fundador claro como algunas de las demás ramitas, sino que fueron varios grupos, varias congregaciones que pensaban que la iglesia anglicana necesitaba reformas mayores también. Entre lo que creen, estos no bautizan menores, ¿ok? Pero también sufrieron persecución de parte de la iglesia anglicana. Y en esa persecución es que llegaron a Norteamérica en 1639. Ahora que quiero que veas, porque ya se nos está acabando el tiempo, cómo fueron surgiendo cada ramita, hermano. ¿Sí? Desde el principio, desde Lutero. Hubo alguien que no estaba conforme con lo que creía Lutero y al no poder cambiar a Lutero, mejor siguió su camino. Pero desde Lutero también. Lutero no quería salir de la iglesia católica, solo quería cambiarla, que recapacitaran, que volvieran a Dios. Pero es la iglesia católica la que lo corre. Calvino acá emprendió su camino, hizo la iglesia reformada y luego un grupo dentro de la iglesia le mostró a Calvino que había más cosas que cambiar. Calvino se niega y ese grupo se separa y forma la iglesia anabaptista. Sí, no es que querían salir de la iglesia reformada, sino que son corridos de ahí. Incluso eran asesinados por Calvino. La iglesia reformada llegó a Inglaterra, se hizo la iglesia anglicana y ahí en Inglaterra cae en religiosidad, en pasividad y hay voces, ¿sí?, que les dicen que deben de cambiar, pero terminaban siendo perseguidos. Y así nacieron los bautistas de hoy. Salieron de los reformados, los metodistas igual. Wesley quería despertar a la iglesia, pero la iglesia se negó a cambiar y entonces nacieron los metodistas. Y luego los metodistas se enfriaron y hubo quien los quiso despertar y entonces salió otro grupo de ahí. ¿Te das cuenta cómo desde el principio es el común denominador de estas iglesias? Nacen, crecen, se enfrían. Y luego hay un grupito, siempre hay un grupito que conserva el fuego y quiere despertar a su iglesia.
Pero la iglesia no quiere despertar y terminan corriendo ese pequeño grupito. Y ese pequeño grupito de encendidos, imagínate de lo que estamos hablando, crea otro grupito. Y con el tiempo se apagan. Pero en ese apagar hay un grupito de encendidos que quieren despertarlos. Y la iglesia no quiere despertar. Así ha sido siempre, siempre y siempre. De los metodistas surgió el pentecostalismo, que merecerá un trato aparte, y si el Señor nos permite, yo creo que lo veremos la próxima semana. ¿Okay? Pero mira cómo ha sido el común denominador, ¿sí? Siempre en cada denominación ha habido enfriamiento, pero siempre en cada denominación ha habido un pequeño remanente que conserva el fuego, pero es corrido. ¿Por qué? Porque por ese fuego les empiezan a decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero la iglesia que ya está fría no quiere cambiar porque ya es religiosa. Y es muy difícil cambiar a un religioso. Y entonces se separan y empiezan un movimiento con mucho fuego. Tan solo para transcurrir los años. Y ese mismo movimiento, no solo transcurrir los años, parece que el fuego se apagaba siempre con el fundador. Parece esto, ¿sí? Pero siempre en cada denominación había quien le nacía otra vez con el fuego para despertarlos. Pero hoy mismo sucede, hermano. Hoy a la iglesia que tú acudes sucede. Está todo tan cómodo. Está todo tan bien, entre comillas. Fríos, pecando. ¿Sí? Sin ir a la Biblia, no hay avivamiento. Hoy la iglesia llama avivamiento a gritar, a aullar, a ladrar. Y cuando sale alguien que quiere tener un avivamiento de verdad, volvamos a la Biblia. Mire, pastor, eso está mal. Miren, hermanos, la Biblia lo que dice. Mire, ¿y qué hacen hoy con una persona así? Es corrida, es despedida de esa iglesia. Si a ti te ha sucedido esto, estás muy cerca de esto que estamos leyendo, ¿sí? Estamos cerca de esto que estamos leyendo. Solo hay que conservar ese fuego. Fuego por la palabra. Fuego por lo correcto. Fuego por obedecer a Dios. Pero fuego verdadero, no ese fuego extraño que hoy se ofrece en algunas iglesias. Hasta aquí donde hemos llegado porque se nos está acabando el tiempo. ¿Qué hay que hacer, hermano? Ya, bueno, vimos cómo se van creando grupos. Así se han creado todos, hermano. Todos los grupos que hoy existen salieron de algún lado. Es increíble. De una iglesia tan seria como la iglesia metodista, de ahí surgieron la iglesia pentecostal. Es increíble. Si tú ves hoy, estas dos iglesias no se parecen casi en nada. ¿Sí? Pero te decía, la iglesia pentecostal la veremos la semana que sigue. Pero hasta hoy, llegando aquí, hermano, ¿cómo saber cuál es la verdadera? ¿La católica adorando imágenes? ¿La católica adorando a María? No, esa no. ¿Los pentecostales abusando del Espíritu Santo o creyendo que el Espíritu Santo ladra, aúlla, tumba, da marometas, brinca? ¿Esa será la correcta? Oh, está muy difícil. Bueno, los adventistas que dicen que tienes que guardar el sábado. Los bautistas que, bueno, tú los ves, son súper serios. Son sus pastores más conocidos, es lo que se conocen como de sana doctrina. Y creen que son salvos siempre salvos. Y predican salvo siempre salvo, que quiere decir que tú puedes pecar y no te perderás. Oh, qué peligroso. O los que traen algún profeta como los mormones. O los movimientos nuevos como estos carismáticos, estos que traen mucha música. O los que predican prosperidad. ¿Quién es el verdadero, hermano? ¿Cuál es el movimiento verdadero? ¿Sabes? Esto nos va a llevar a hablar de apostasía. ¿Has escuchado hablar de este término? ¿Sí? Porque todo esto que ha pasado, ¿sí? De toda la historia, hermano, es tan fácil ver cómo el Señor quiere hacer algo
y levanta a un reformador como Lutero, pero el diablo mete tan pronto la cola y desvía lo que hoy conocemos como cristianismo evangélico. Igual como le pasó a la Iglesia Católica. Nadie puede negar que hablar de iglesia cristiana en la antigüedad era hablar de la Iglesia Católica. Por algo la Biblia habla de apostasía, porque hay grupos que claro que pertenecieron al Señor, pero iban a dejar de pertenecer. Apostasía es colocarse afuera, salir de algo. Y eso es lo que ha pasado en todos estos grupos. ¿Ok? Pero tienes que examinar, hermano. Pero para concluir, para no dejar este programa de hoy sin nada, ¿cómo distinguir una iglesia? Yo creo que no es la iglesia la que hay que distinguir. Es yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Hay dos características que vimos al principio. Es la santidad y que el mundo te aborrece. ¿Sí? Entonces dejemos ahorita a un ladito todas las denominaciones y preguntémonos, tú que me estás escuchando, ¿eres de la iglesia de Cristo? ¿Sí? Él viene por una iglesia pura y sin mancha. ¿Tú estás caminando en pureza y sin mancha? Y dejemos pendiente el tema para la próxima semana, si el Señor lo permite, a la misma hora. Pero aprovecha tu tiempo, aprovecha tu cuarentena. El Señor por algo nos tiene en casa, encerrados y sin congregarnos. Examina tu vida, examina la iglesia a la que vas, examina tu cristianismo y vuélvete al Señor. Y ojalá y no seas de aquellos que dicen, ¿y en qué hemos de volvernos? Sería muy triste que esto termine y todo siga igual en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Levantémonos, hermano, levantémonos. Dios te bendiga y muchas gracias por escucharnos. Un saludo a todos los que nos escucharon en Radio Esperanza y un saludo también a mis hermanos que están acá vía Facebook. Gusto en verlos, aunque sea aquí en fotito. Nos vemos pronto, hermanos. Dios los bendiga.